Iniciamos, bienvenidos a una transmisión más de Gimnasio Mental. Pero hoy nos encontramos con dos personajes de aquí del Sausal. ¿Les gustaría presentarse? Atalo Crespo Pérez. Alfonso Beltrán Mendoza. Con Alfonso, usted trae su micrófono, no se preocupe, Ajá. aquí nosotros compartimos. ¿Por qué estas dos personas? ¿Por qué sus historias? ¿Cuántos años tienen viviendo en el Sausal ustedes? 78 años. 78 Aquí años. nacimos. 78 años, prácticamente aquí nacieron. Me están contando unas historias fenomenales de cómo estaba conformante la costa, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. ¿Qué recuerdos se le vinieron al estar aquí presentes? No, pues aquí nacimos, aquí nos creamos, aquí nos divertimos y gracias a Dios, pues ahorita que volvemos a este lugar, pues una infinidad de recuerdos que nos vienen, buenos y malos, pero más buenos, porque fue nuestra niñez y nuestra juventud. Y aquí en estos lugares, pues aquí vivimos y Sí. disfrutamos. Y seguimos disfrutando, ¿no? Ya bajo otro concepto, porque ya no hay la libertad en las playas como antes. Ya no se les hace igual la no. libertad en las playas. No, el entrar, el disfrutar, no puedes entrar a la playa. Desgraciadamente, pues las leyes han cambiado, todo ha cambiado, pero de todo, por ahorita estar aquí, pues estamos disfrutando, claro que sí. Ve como una problemática que no haya pasada libre para las playas. No, pues sí. Aquí donde estaba ahorita, ahí la pasajera era un arroyo Sí. y era libre. Por ahí bajábamos todos para irnos por allá. Por ejemplo, el compañero Talo nació ahí como a 50 metros de aquí de donde estamos. Wow. Ahí. Hombre de costa. Sí. Hombre. Y yo nací enfrente de allá, de donde están aquellas torres y pesqueras que no había más que casitas donde vivíamos nosotros, allá en Manchuria. Todo ha cambiado, pues. Eso significa Kumiai. Kumiai en el vocablo antiguo significa hombre de costa. Sí. Hombres de costa. ¿No ha cambiado? ¿A qué se refiere que no ha cambiado? No, sí ha cambiado, mucho, porque pues, casualmente por empresas que han llegado aquí, pues, y gente que se ha situado aquí, y pues inclusive ellos se situaron aquí, pero a la misma vez se han como apropiado de las playas, y las playas, pues, según la ley, pues son de la nación, Sí. no son particulares, pues. Entonces uno quisiera venir a disfrutar, traer a su familia y ya no puede porque pues, también están en dificultades, y para qué te lo buscan. Si sabes Pero no nomás por eso, porque por ejemplo en los tiempos de aquellos no se usaba el agua dulce. Ahora todos esos usan y las descargas antes llegaban los barcos y había en el muelle ese que te digo que estaba ahí, se iban por un canal y todo se hacía por medio de agua salada. No se ocupaba mucho más que para ciertas cosas, la valvita, otro tipo de cosas. Y ahora no, todo el mundo le dan en la torre a todo. Hay Sí, muchas descargas, ¿verdad? sí. De aguas negras. contaminado. Las aguas estaban limpias, a pesar, todo. Mira cómo está ahora. Si te das cuenta, ahora hay empresas, simplemente los barcos, que descarga nos hacen ahí. Y desgraciadamente, pues no, como que no combaten muy a fondo. Ya ves, simplemente es ¿De qué manera los barcos descargan ahí o ensucian el mar? Ustedes que han visto pues, la por historia. el combustible que ellos desechan. Lo que ellos hacen dentro del barco, hacen necesidades o lo que tú quieras, pues la descargan aquí en el agua. Entonces, pues todo eso contamina. Pues, aparte, pues aguas negras que salen del poblado. Sí, del mismo poblado. Del mismo poblado vienen y contaminan. Y las empresas, ¿te imaginas cuánto no desechan? Pues, ¿qué hacemos? Es preocupante, ¿verdad? Para Claro. muchos, los usuarios principalmente. Sí. Mire, todo eso vuelvo con la cuestión del muelle que estaba ahí. Sí.
Los barcos se estacionaban y el pescado que se lograba salir, que no se ocupaba allá en el corte o allá adentro en la pesquera, se venía y daba a la playa. Pero estaban las gaviotas que se encargaban de todo eso, de comerse el pescado limpio. Todo natural, ¿verdad? Ahora las gaviotas andan por allá en los Los botes de basura. los botes de basura. Porque hay de saber que los huevos de gaviota se comían, ¿eh? ¿Cómo? Los huevos de gaviota. Sí. Los huevos de gaviota. Sí, los comíamos nosotros. Órale. Sí. Por eso, ¿cómo te vas a comer? Porque la gaviota aquí se mantenía, aquí del pescado limpio. Sí. Y se iban a dormir a la isla. Y ahora las gaviotas duermen en los basureros. Todo ese tipo de cosas. Muchas gracias. La Duer- cuestión es que, sí, cierto, como dice aquí mi compañero, todo era más natural. Pues. Sí. Gracias. ¿Con botes? Está bien, sí. Bueno, está bien. Todo era más natural. La cuestión que las gaviotas parían luego en la isla, hacían sus nidos. Entonces las personas de aquí ya sabían en el tiempo. Principalmente del lado izquierdo, ¿eh? Allá es donde se criaban. Sí. Y mucha gente ya sabía la temporada en que parían. En el mayo, Sí. Y la gente iba, muchas veces, muchos en barco, muchos en pangas, pero te traías un montón de huevos de gaviota y muy bueno. Muy Están más buenos nutritivo. que los huevos de gallina. Muy buenos Muy estaban. nutritivo y lo más grande. No, de eso que todo eso lo usábamos nosotros. Huevos de gaviotas. Huevos de gaviota. Nunca lo El- has visto, el huevo de gaviota. No, aún no. Es un huevo verde, grande así. Son verdes. Verdes, con manchas, puntos con negros, manchitas, con manchas. negras. Ahorita no, pues no de manera de mostrarte, pero es un huevo más grande que el de la gallina. Sí. Pero es un huevo verde con manchitas negras. No, la abrías, era una yema. No, es graciosísimo. No, por eso dicen muchas veces que la alimentación de antes era mucho mejor que la de hoy en día. Sí, claro. Porque hoy encontramos galletas, encontramos sodas, papitas. Y antes era de, hay que comer huevos, hay que comer carne. Comer sardina, hay que comer abulón, hay que comer langosta. Ahorita que están tocando el tema de la alimentación, ¿en qué se basaba la suya? En esos inicios aquí en el Sausal. Pues en el marisco, principalmente. En el pescado que uno, pues antes había en vastedad. Tú bajabas aquí a los pedregales y te encontrabas un abulón amarillo así. Así de fácil. Así. de fácil. De fácil. Claro, pues no Así. estaba a la vista. Toda esta parte de aquí y la de atrás, más. Más todavía. La de atrás de allá. San Miguel. Lo que es San Miguel y todo eso para acá y más allá de San Miguel. Pero Ah. fueron las propias empresas o las personas las que... No, no, no. Climas y No, todo no, eso. no, no. Y el pescador mismo que no Sí, que no respetaron, no cuidaron. protegió pues, sus tiempos, ¿no? De la reproducción. Temporadas de veda, ¿verdad? Sí, Como el sí. pulpo, el camarón. Sí, y aquí pues todo eso era alimento, uno quería, es más te iba cuando bajaba el mar, el bajamar que le dicen, las piedras, se descubría las piedras, Sí. y en las piedras estaba o la cueva de langosta o abulones, y simplemente ahí enfrente, donde está el muro aquel, había un pedregal, ahí te ibas y escarbabas con el pie y sacabas almeja y ahí mismo te la Así de la chiquita, así te la de. comías así. Y ahí pues sacabas un abulón si traías hambre, nomás le quitabas la concha y a mordida te lo comías. Oh, La langosta, aquí había buzos que usaban aletas y visor y un snorkel. De escafandra, con aletas y visor Aleta y nomás. visor. En Nomás. esta parte de aquí, yo miraba esos buzos, eran amigos de nosotros. sí. Vidal, Fernando López, Hermilo López, no me realmente otros. Pero se metían, hacían un tubo, una cámara de llanta y le colgaban un costal, floría. O una red mejor, para que no se detuviera por
que no lo tuviera el agua. Porque el costal sí alcanzaba a detenerla cuando iba. Sí, también. Y la red no, pues Y ellos, aquí te iba ¿cómo más- te puedes ir? A una altura de más o menos de aquí a donde está el techo, Sí. un poquito más arriba. ¿Cuántos pies serían? Unos 8 o 10 pies o 10 pies. Se metían cuando salían al costal, unos abulones así. Ya cuando llegaban al costal, venían y lo vaciaban aquí en las piedras. Y la langosta salía el abulón, todo lo que sacaban, pescado. Pescado, no había más nada. Y eso, pues muchos te lo regalaban. Pues. No venías con ellos y te comedías ahí. Órale, agárrate pescado, agárrate abulón, agárrate langosta. Y pues ya te la llevabas y era una comida que... Esos eran los buzos con snorkel, con eso. Pero allá en Manchuria estaban todos los pescadores, los que andaban en la langosta, los que andaban y los buzos que andaban en el abulón. Eso ya era con manguera. Te aventaban con aire y todo eso. Arriba andaba una persona que los andaba cuidando y el otro siguiendo al buzo. Tienes que irlo siguiendo. Y el buzo cuando quiere, que ya llenó la java, te hace una señal para que le tires otra y la otra. Todo es por señas. Eran aguas muy profundas entonces. Sí, era más profunda. Pero sí, pero no tanto. Por ejemplo, en la isla sí. En la isla sí hay una parte que se llama el Bajo. Ahí sí es hondo. Ahí sí es hondo. Toda esa parte, Sí. a nosotros nos tocaba a nosotros más todo eso porque estábamos más cerquita. Por ejemplo, esas pangas diarios se subían y se bajaban. Por lo tanto, no eran los motorzones que se usan ahora. Eran motores que le decían chivatos porque los podías subírtelos y sacarlos. Ahora no los puedes. Sí, Y entonces eso lo subías y lo ponías diario. Entonces ellos ocupaban ayuda para subir la panga. Y todas las épocas los que andábamos ayudando, ahí venía Venían pescado. el pescado, la langosta, lo que nos daban. Creo que estos pescadores ribereños, había una temporada de langosta. Ahí. Entonces ellos por todas las orillas, el litoral que les tocaba, aventaban trampas de madera, ya con carnada que le decían. Era pescado que el animal, la langosta, buscaba y si la olía, pues metía en la trampa, Sí. pero ya no salía. Y eran unos, así te puedo decir, la langosta, burros, caballos que le decían. Hasta más grande. Hasta más grandes. Y ahí dentro de esas trampas también se metía pescado, se metía un caracol tornillo que le decían, Sí. muy sabroso. Pero los langosteros se dedicaban más a la langosta. Si sacaban pescado o caracol, como le ayudamos a subir la panga a donde le iban a dejar, entonces nos daban caracol, pescado, inclusive langosta chica. Sí. Ellos nos la daban a nosotros porque le ayudaban. Pues ya nos conocíamos, estábamos hasta familiarizados con ellos. Pero eran los pescadores ribereños. Es donde comenzó, como quien dice, la pesca. Pero esos pescadores ribereños pertenecían a una cooperativa, ¿eh? Posteriormente Don Manuel, papá de Manuel, ese llegó a ser presidente de la cooperativa que era del Rosario hasta acá, ¿eh? Nomás que después se quedó hasta allá. Pero la cooperativa Ensenada de Langosta todos trabajaban para ellos. Pero lo que hacían vendían por afuera, ¿no? Pero los que había era gente que estaba dentro de la cooperativa. Sí. Sí, todo era por el tiempo, en la temporada que les tocara, pues. Y ya, pues si se te acababa la temporada de langosta o abulón, pues te ibas a los tramayos para sacar pescado para vender también. ¿Era la cooperativa del Sausal? No, ¿No? esta cooperativa pertenecía hasta allá, inclusive en unos años les tocó tener que ir a Raimundo, a mi suegro y a muchos, hasta el Rosario, a la Junta del Rosario, hasta allá. Ah, desde allá venían a extraer
Es que está lleno desde aquí hasta allá está lleno de pescadores. Sí. Entonces, no hay una cooperativa tal cual del Sausal. No, ahora ya no hay. Ahora le llaman uniones. Le llaman uniones pero ya no hay mucho producto. Ahora se trabaja, la langosta pues ni en cuenta porque la tiene la Bahía Falsa. La Bahía Falsa la tiene desde por allá del lado de San Quintín hasta más acá de Sempra. Sí. Más acá. Entonces, pero sí tienen zonas para trabajar el erizo y otros productos, el erizo el pepino de mar. Entonces, el Sausal nunca tuvo una cooperativa en sí. No, cooperativa del pertenecieron Sausal. allá, todos pertenecieron. Venían de otros lugares a... No, allá salían de por allá. Todo está lleno de aquí hasta por allá está. También tocó andar por allá para el lado de Canoa, para allá, más allá del Rosario. Para allá me tocó a mí. Y es que lo que he visto de aquí para el sur es de que cada zona o algunas tienen su propia cooperativa. Sí, sí. Y se me hace raro, extraño que aquí el Sausal no haya tenido. No, pero ahora pertenecen, pero ya no hay langosta. No, ya no. No hay ni abulón. No, ya se acabó. Sí, antes había empastelaje. ¿Sí? Más o menos de qué años estamos hablando esa temporada de langosta, bulón. Como en los 50, 60, cuando había empastelaje. Ellos pertenecían, sí es cierto, a una cooperativa aquí en Ensenada, a la cocedora de langosta. Sí, Entonces, se la vendían ahí. sí, ahí. ellos tenían una parte que le decían los muertos. Ellos tenían unas jabas grandes y allí guardaban la langosta que requería la cooperativa. Más o menos para decir unos 200 metros de la orilla de allá para acá. Ahí tenían Ellos las tenían unas recibas. resiva que le decían. Y ellos la guardaban ahí la langosta, que estaba en el mar. Y ahí guardaban su langosta y cuando ya juntaban una cantidad que les convenía, la llevaban a la cocedora. A la cocedora. Pero ellos tenían en el mismo mar, ahí en el mismo mar, tenían sus resivas, sus jabas de langosta para guardarla. Y ahí la guardaban durante días y no pasaba nada. Sí. No se la robaban. Posteriormente comenzó a cambiar y por todos lados fue bajando la producción de langosta, se vinieron con gente que ya hacía mal uso de ellas, la robaban y pues llegó el momento que desapareció. Prácticamente desapareció. No, era mucha la gente que andaba. Por ejemplo, no había respeto, pues. A fuerza, para poder tener la trampa, la trampa tiene un chicote de unos 10 brazas, por decir. Brazas le llamamos nosotros porque se miden así, el chicote. Muy bien. Pero allá se va para abajo la trampa, pero arriba dejas una boya para poder saber dónde está la trampa. Ya la jalas y estaba lleno de boyas aquí, todo eso. Desde allá se llenaba hasta acá y todas las mañanas él miraba cuando venía en la panga y levantaban, sacaban. No, porque iba a aguantar la langosta. Cargaban la comida que le echaban. La cucaracha. Cucaracha o sardina también. Pero la mejor era la cucaracha, ¿eh? La mejor. La cucaracha era un animalito así, lo buscaba mucho en la langosta. Cucaracha para pescar La cucaracha es, haz cuenta que mi mano es esta. Entonces ella se pega en la piedra, depende como esté. Sí, las he visto. Y tenía unas rajaditas como, ¿qué animal tiene rajaditas así? Como carapachos, ¿no? Como un carapacho, pero estaba rajado para manera que pegarse donde... Flexionarse. Para flexionar, exactamente, es la palabra. Y se pegaba, pero se escondía también, porque se le iba a fregar la langosta. Se la comía. Entonces uno iba a la cucaracha y se la vendía a ellos, A los langosteros. a los langosteros. De plebido ya ganábamos feria de plebe. Es que la trampa era por aquí así, yo creo, ¿no? Así. Y tenía un cajoncito donde le echaban la sardina. Ajá. Pero le ponían un chicote con la cucaracha, la metían así, le iban metiendo y la colgaban dentro de la trampa.
entonces la langosta brincaba por la puerta y entraba a comer, pero ya no podía salir. Y era una langosta de así. Es que era un cajoncito con entrada así, por los 4 lados, de más a menos. Entonces la langosta se metía, ya no se podía salir, Sí, porque estaba así. Pues, porque estaba así, no podía. acorralaba ya. Sí. Y estaba así, pues. Sí. Entonces era muy fácil caer, porque tenía flexibilidad la tablita. Pero ya para salir, pues ya no podía, porque ya no cabía. No Y podía. ahí se quedaban y ahí llegaban. Entonces, ¿creen que eso fue el mayor impacto para la langosta, el abulón? Sí, sí, El hecho sí. de que vinieran muchas personas a pescar. Demasiada gente. Sí, es que pues sí. Y luego, como decimos, no había mucho respeto para la cuestión de la veda. No se cuidó eso. Inclusive, probablemente los pescadores más mayores, que ya sabían que tenía que darle su tiempo de reproducción, Sí. pero la cuestión que llegaban otras personas, inclusive en las mismas trampas, el tiempo que ellos no las revisaban, ellos venían en la noche y saqueaban Órale. los piratas que le decían. Los piratas. Y de allí pues todo eso no fue, aparte que no había casi producto, pues ya no les convino a ellos invertir en trampa, en todo eso, porque ya no dejaban. Aparte, Pero de todas maneras, también lo principal fue eso, la piratería. Lo principal. También el mar, ya avienta mucha arena para acá y por eso es que había mucho producto, porque había todas las piedras. Hasta aquí donde estamos, ahí había piedra. Y ahí afuera ya había piedra grande. Hay partes que mires en veces como cafecito que mires por ahí en el mar, algunas manchas, es sargazo que está pegado a las piedras. Y ahí hay producto, o había, Producto. porque ya no lo dejan, no hay. Es un problema. Sí, también los pescadores que están ahorita, los mismos ericeros batallan porque no le hacen caso a nadie, ni tampoco le hacíamos, ¿no? Pues todos nos andábamos en lo mismo también tocó andar ahí. ¿No había una autoridad que regulara en ese entonces? Pues mire, en una ocasión yo tenía un equipo, yo compré un equipo, salí de la pesquera y me compré un equipo, pues anduve también trabajando así de pirata. Pues nos agarraron, me quitaron la panga. A nosotros, a 2 de aquí y 3 de allá de los que venden la langosta en Puerto Nuevo. sí. Nos las quitaron las pangas. Al otro día volvieron a agarrar a los mismos de Puerto Nuevo con otras pangas. Con los mismos. Pero ellos sí traían pangas, un cochinero. No les valía que se las quitaran. Desgraciadamente se incrementó mucho la piratería y todo eso Pues ya. ocasionó Y sigue, ya no hubiera esa actividad como era en aquellos tiempos. No, ahí la parte de Manchuria, de la pesquera para allá, casi hasta los astilleros, eran puros pescadores ribereños y todos tenían su panga. Estaban muy bien regularizados ellos. es que esas pangas se subían, se bajaban, pero ellos mismos, los pescadores, hacían su propio varadero. ¿Cómo le hacían? Se fregaban abriéndole campo sacando piedra para los lados y para los lados para poder llegar ellos en ese varadero y subir las pangas. Fue más práctico. Entonces, por eso era el varadero de don Albino Liera, el varadero de Sirenio, el varadero de Julano y de Mangano, pues, cada quien tenía su varadero ahí, el varadero de José Mejía y así, cada quien tenía su varadero para bajar. Bebían en la línea costera, ¿verdad? No, ahí estaban sus casas arribita. Sí, pues. Haz cuenta que usted estaciona en su casa el carro. Ellos estacionaban ahí Casi pegado ahí a su casa. a la casa. Así estaba todo. Eso. Sí. Mira, la cuestión que ahorita que estamos tocando este tema, yo no he visto, lo he compartido con mi compañero, que por qué no se le ha dado el homenaje
a esos pescadores ribereños que hicieron ese tiempo, que crearon ese tiempo con sus trabajos, un reconocimiento. Porque en Manchuria hay un parque, está chico. Sí, sí, he visto el parque. Ahí, yo he comentado con mi compañero, ¿por qué no hacer como una panga, tener una panga y en la panga poner como una pequeña semblanza de un pescador ribereño, de otro, de lo que está mentando mi compañero? Son muchos, porque ellos, inclusive, como yo he comentado, hasta nos dieron de comer a nosotros con el producto que ellos sacaban. Y muchos dicen, sí, es cierto, tienes razón, pero no se ha hecho. Y tienen el parque donde pueden. Y yo le he dado, así pues, he comentado. ¿Sí has visto ese parque entonces? Sí, sí, sí lo he visitado. Ahí todo ese parque donde están hablando, era más que puro sembradío de alfalfa que sembraba el general que tenía ahí, porque todo eso de ahí hacían pacas para venderlas. El general, todo eso era, el general está por allá. Todo eso que dice donde está el parque ese, Sí. ahí era donde llegaban los aviones que tenía unas avionetas que tenía el general. Ahí se metían. ¿Llegaban avionetas ahí? Pues tenían 3 ellos. Ya tenía avionetas. Ahí las metían ahí. Y ahí estaba, y cerquita estaba el astillero que le decíamos de ahí. Hay cierta parte ahí. Hay una parte que se llama ahí el CRIP, donde es del gobierno, eso para cuestiones del producto que esto existe. Y algunas partes son del astillero, esas partes que están ahí. Lo que pasa es que el barrio de Manchuria era en la parte pegada, casi pegado al mar. Al mar. Y había una parte poquito más alta, y de ahí para allá es donde dice él que el general sembraba todo eso. Todo eso hasta luego de San Miguel. Casi pegado. Todo. Ahí nomás, no sé si has entrado un poquito más allá de las pesqueras que están allá, donde están. Sí sabes dónde está ubicada la casa del general, ¿verdad? Sí. Haz cuenta que te miras para la playa. Y de todo eso, el general se venía por esa parte de allá hasta la playa porque había un kiosco. Por eso le decíamos nosotros el kiosquito, todo el tiempo le quedó el kiosquito. ¿Había un kiosco en ese lugar? Sí, como el de... Ahí él bajaba a estar mirando el mar, ahí. El general Rodríguez. Un sitio que quizás debió haberse mantenido. No, pues no. Una Aquí. reliquia cultural. Sí, pero no. Cuenta la historia que había ese kiosco, y cuando habitaban los japoneses de aquí, creo que ellos iban y hacían rituales ahí. Órale. Para las pescas, como encomendándole a quién, al dios de ellos, no sé, la creencia de ellos para tener buenas pescas. Porque antes los ribereños aquí estaban japoneses, pero ellos se dedicaban a la pesca del abulón, a la pesca del sargazo. Se habla de los japoneses, se habla. Pero en realidad allá es Corea y acá es Manchuria. Y ni Corea ni de esos son de Japón, son de los chinos. Sí, pero... Sí. Siempre, bueno, porque sí hubo de los dos. Sí. La historia que conocemos nosotros, que no vivimos en el tiempo, se dice de Manchuria, que era el pueblito de los pescadores. Y más allá, por ellos mismos creo que le pusieron Corea, que era regularmente donde estaba el astillero que estaba ahí. Corea, sí le decía. Por eso le digo que Corea está en China y el otro está en... Manchuria está en la China. Entonces, pues ahora sí que a ciencia cierta, nosotros nos guiamos por lo que hemos leído, pero no nos tocó vivir ahí, pero por otras personas dicen, no, es que no eran japoneses, eran chinos. Pero sí había japoneses. No se había japoneses. Porque, por ejemplo, San Miguel ha tenido muchos dueños. Y uno de los primeros dueños que fue ahí se apellidaba Miyagi. De hecho, murió un compañero de nosotros, el Kisi Morales. San Miguel tenía un dueño. Sí, antes no. Y tuvo otros. Yo conocía, ¿has ido al restaurante el Rey Sol? ¿Conoce? Sí, Por la primera. el lugar. Bueno, ese
Primero fue de un japonés, papá del Kisi, el abuelo del Kisi Morales Miyagi. Era papá, era japonés, su hija, mamá del compañero que murió ahora en la pandemia. Era Miyagi. Después tuvo los del Rey Sol, que esos franceses venían de Santa Rosalía cuando se acabaron las minas y todo eso. Sí. Vinieron a dar aquí. De hecho, mi mamá y mi abuela trabajaron con ellos allá. Y vinieron a dar aquí. Se conocían porque eran de la misma edad. Sí. Y ellos era San Miguel de ellos. Después pasó a don Tomás Robertson y a otros. Pero los primeros dueños fue un japonés. Porque dicen que antes era el Sausal de los Camachos. Era el verdadero nombre de Se le alguien. dio aquí. Ajá, El Sausal. de los Camachos. ¿El Sausal fue primero o Manchuria? No, Manchuria. 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 Sí. Ahí inició el pueblo de Sausal. En la cuestión de esto, de la pesca. Cuando el general compró esa empresa, estaban trabajando se trabajaba El abulón. el abulón y el sargazo. Y él vino y compró a un Bernstein, que apellidaban. Ellos tenían una empresa que trabajaba en el abulón y el general les compró esa empresa. Según yo tengo un documento que narra esa historia y yo de ahí me baso porque yo todavía no nací. Pero como hemos platicado con otras personas, dicen, no, nos han cambiado un poco, como te digo. No eran japoneses la mayoría, Ajá, eran sí, por eso. chinos. Sí, por Sí, eso. cierto, Sí. porque Manchuria es de China, Sí. Corea es de China. Pero yo tengo un documento donde consta que un japonés, ahí está el nombre, Porque sí había, pues. el que vino a instruir para que pudieran explotar el mar con el abulón, Las artes pesqueras. inclusive el atún también. Yo lo tengo el documento, después te lo presto para que lo mires. Yo Y sobre esa historia me he basado yo, pues, y otros también. Pero hay personas que a lo mejor conocen más y es cuando dicen, no, pues, Es que nosotros, él tiene 78, yo ya lo voy a cumplir el mes que entra, los 78. Pero yo conozco una persona que nació en Manchuria y que a mí me lleva como con 10 o 15 años, el Greña Reynoso, que ahí nació en Manchuria. Que su papá y ellos trabajaban en el abulón. en El abulón. Yo tengo fotos, de hecho aquí traigo unas en un USB, donde está el pueblo de Manchuria, el original pueblo de Manchuria. No más que no hay donde te las pueda mostrar, pero la traigo en un USB y me lo traje, pero pues ahorita no hay donde lo pueda, para irte mostrando que tú conozcas cómo era realmente el verdadero barrio de Manchuria en los años 40, 50. Yo nací en el 48 y él también nació en el 48 y era el pueblito original. Pero claro, pues ahí son fotos que están tomadas de arriba y todo eso. Inclusive está la pesquera, la primer pesquera que hizo el general, que pues se quemó y se reconstruyó, claro, diferente. Pero ahí está lo que nosotros, ahora sí que vivimos ahí nacimos. Entonces por eso. Cuando estaba virgen, cuando por ejemplo a un ladito de la pesquera, que estaba por acá, por este lado aquí, así, había una laguna que en el tiempo de marejada la tapaba el mar, uno la tapaba. Y en los tiempos de lluvia la destapaba esa, y ya quedaban. Y ahí venían los patos hasta de esos canadienses, todos ahí llegaban a esa laguna. Muchas aves Muchas aves. que venían migrando de otras partes. De esos que le llaman, ¿cómo le llaman ahora los? Las garzas, los... Sí, pero los pildillos, Órale. donde hay vida, de esos lagunas, pues. La lagunita. Sí, como la lagunita de Ensenada, así era esa también. Y de hecho después llegaban allá, ya no a esta, porque ya
pero andaban allá atrás en las piedras La piedra. donde le decíamos nosotros que el pato y que los nombres, cada quien tiene su. Sí, migraba mucha ave, Sí. casualmente porque era una laguna que llegaba, creo, hasta el George, Sí. antes de subir a San Antonio. Y eso por San Antonio. Y sigue dando esa parte, sigue dando agua, todo está lleno de empresas y en muchas partes tienen por ejemplo, el agua que venden aquí para tomar. Ah, es Muchas cierto. corrientes de agua por Es cierto. Ahí con Talamante, Ahí con Talamante. viene de arriba. Y nosotros, estoy diciendo nosotros porque a mí me tocó trabajar en la pesquera y ya después yo trabajé como en la plomería. Estaba encargado de muchos tipos de cosas. Y aquí en la pura orilla, en la orilla de la playa, como de la playa a unos 20 metros, estaba un pozo atrás con el Chivaloca, de esa avenida, de esa línea. Sí, Y en Machuria, donde están las pilas que pusieron el fertilizante, sí. ahí había otro pozo. Ahí- Sí, yo me acuerdo. Sí, Eso sí me acuerdo. sí. Y de ahí, varios ranchos, por ejemplo, nosotros de allá adentro donde ya está pasando la carretera así, ahí teníamos en el puro medio de los olivos donde había, La pila. porque el general tenía muchos árboles y adentro de ese había una aceitera, sacaban el aceite de oliva ahí. Por eso hay tantos olivos aquí en el Sí. Sausal. No, y han tumbado. No, bueno, te digo, las fotos hablan por sí solas. Sí. Hablan por sí solas, donde toda esta parte de aquí estaba lleno de olivos. Pues llegando a Guadalupe, antes de llegar a Lupe, si te das cuenta, hay olivos todavía ahí. Sí. Y antes había en Pastedal, ahí lo trabajaban las Sí. el aceite. Era natural todo. Era natural. sí. Natural. El general se dio cuenta de eso y comenzó a fomentar la siembra del olivo. Y por supuesto, pues, él, como dice, tenía una aceitera aquí a un lado de él. Pues, ¿por qué le gustaría tanto al general? El general es de Guaymas. ¿Y cómo le gustó a él Sausal para venir a ponerse aquí? No, Y porque el cuando Sausal. tenía una aceitera ahí, trabajaban las aceitunas, sacaban el aceite. Pero pues, poco a poco se fue desligando. Pues lo fueron quitando para poner empresas. Y fueron quitando y todo. Por eso es lo triste en los que nacimos y que vivimos, que sabíamos nadar, sabíamos andar a caballo, o montando a las vacas, porque ahí había arriba. Es cierto, Había es rayos. cierto. Sí. Es lo que caracteriza al Sausal, de que tiene la parte costera y también la parte de allá de las montañas, que es rancherías. No, pero había ganado ahí atrás de Manchuria, ahí donde está donde está del parquecito que dices. Sí. Ahí echaban ganado, Sí, había ganado. ahí. O sea, Todo es- básicamente vivían en un paraíso. Ah, ¿verdad? no, Un paraíso que les daba el alimento, el sustento para sobrevivir. Yo vivo a un ladito con Otalo, atrás ahí vivimos juntos. Pero hace poquito vine, no vengo para Manchuria, pero ahí vienen dos hermanas mías y viene una fiestecita con una hermana ahí y me da tristeza ver a mi Manchuria, porque de tanto que lo quiero, decir, de tanto que lo que me dio, Y simplemente ahorita que pasamos por la empresa, que era la pesquera del Pacífico. No sé si tú has oído de esa empresa. He escuchado algunas historias. La empresa esa en sus tiempos de bonanza, fue considerada la empresa más grande de Latinoamérica que elaboraba el producto. Empacaba el Precisamente en esta zona, ¿verdad? producto. Así era la ahí, pesquera. ahí. Y ahorita pasas por ahí o vas para allá y ves nomás lo que está quedando, lo que queda de la empresa. Y si tú entras ahí, pues te viene, te imaginas, si nosotros, yo trabajé como unos 33 años ahí en la empresa. Entonces ahí comencé mi vida laboral y pues hasta que cerró. La pesquera
independientemente de todo lo que nos dio ella, también nos dio muchas prestaciones y aprender a un oficio. Porque ahí la pesquera no mandaba a hacer nada por fuera. Había soldadores, había carpinteros, había plomeros, había todo. Todo. Había una cosa que le daban un año a una persona para aprender lo que quisiera de todos los oficios que había ahí. De todos, un año. Entonces, si el año ya se cumplía, le preguntaban al jefe de departamento que si te quedabas con la persona o para meter otro. Ahí se aprendían los oficios. Y porque también nos mandaban a los barcos, no nomás. En aquellos tiempos mandaban a la gente a arreglar. De hecho, nosotros todavía nos mandaban como yo trabajé en la plomería, pero yo no la aprendí la plomería, yo la aprendí en las calderas, gracias a una persona que, Raúl Peralta, ese era de Santa Rosalía también, y él me conoce, y el jefe de la plomería era un padrino mío, Panchito Aguilar. Pero todos aprendieron, todo ese tipo de cosas te daba. Si eras algún deportista, es que salías tú a jugar a cualquier parte que fuera de municipal hasta nacional, te seguían pagando. Sí, la prestación. Todo eso tenía. La cuestión es que, como tú dijiste, vivimos en un paraíso. Sí. Yo he mostrado, pues tenía sindicato en la pesquera, sindicato de trabajadores, y pues se formalizaba un contrato, tanto la pesquera para los trabajadores como los trabajadores de la pesquera. Y ahí pues estipulaban cuáles eran tus obligaciones, pero cuáles eran tus beneficios que te daba la empresa. Y era un libro, yo tengo libritos, los contratos. Los contratos. Y se lo he mostrado a gente que no conoció nunca. A ver, y esa palabra, oye, don Talo me dice, pues vivían en un paraíso, y sí, realmente así era. A mí me tocó aprovechar pesquera, lo que era el pueblo, lo que te daba el mar, lo que te daba el monte, Sí. tantas cosas. Desgraciadamente, pues las cosas han cambiado, pero uno lo recuerda con mucho orgullo, y es un orgullo para nosotros poder hablar de lo que, dónde vivimos nosotros, dónde nacimos, dónde crecimos, y solamente Dios sabe. Pues bien, cuando empezamos nosotros a trabajar, aquí no había, como está la fábrica Monterrey, ni nada de eso. El envase lo traían de San Pedro, y traían unas cajotas grandotas, y ese envase las mujeres la acomodaban en cajas que eran de la ovalada, y las acomodaban, y ahí andamos en pleberío, ahí es donde nos mandaban a nosotros, a los plebes. La cuestión es que aquí entrábamos a trabajar muy jóvenes. A los 15 años yo 14, 15 años ya andábamos, ya. Claro, te daban un trabajo apropiado a Ese trabajo, pues, ese. trabajo, y posteriormente, y luego te pagaban muy bien, te protegían, y de ahí por supuestamente ibas haciendo pues antigüedad, como se dice, ¿no? Y de ahí te ibas desarrollando, si agarrabas un oficio, pues te desarrollabas, pero había mucha... Se decía tiempo ponchado, tiempo computado, porque uno no todo el tiempo estaba en el mismo lugar. Había unos que iban para arriba y los borrachales iban para abajo, Sí, porque se supone que entre más trabajabas, más subía. acumulaba más tiempo como trabajador. Entonces la empresa te lo iba computando. Que llegaba el momento en que había un ascenso o algo, te contaba mucho el tiempo. Órale. Cada mes ibas a mirar a ver dónde ibas, porque era el cambio cada mes era dónde ibas, Sí, pues, en el escalafón. el que era constante, mejor, pero el que faltaba, Iba para pues abajo, unos para arriba y otros para abajo. iba al grado de que todo eso te contaba para muchas cosas, para tener mejor trabajo en la empresa,
o para tener derecho a mejores trabajos y mejor remunerados, porque había mucho trabajo que se hacía de destajo, y el destajo pues, por supuesto trabajaban más, pero también ganaban más, y eso, la preferencia de esos trabajos lo tenían por supuesto los que tenían más puestos, más tiempo como trabajador. Como trabajador. Fíjese, la pesquera del Pacífico, así se llamaba. Desgraciadamente, cuando murió el general, pues todavía quedó alguien que la podía seguir trabajando, que era Juan Rodríguez, su hijo. Pero se accidentó y murió. Y tenía más hijos y nietos, pero ninguno. Pero la doña Ida, la esposa del general, pues la pasó al gobierno y se llamó Productos Pesqueros Mexicanos. Seguimos con las mismas prestaciones y todo eso, muy bien, no pasó nada. Pero cuando pasó lo de Salinas, que vendió las empresas, todo eso, pues ahí se fue esta. Por eso el atún Dolores esto existe. Allá está en Mazatlán toda una planta. Y aquí la dejaron y le pusieron Maredén, no la compramos ni nosotros, porque no lo conocía. Desgraciadamente. Y todo eso, pues nos fue dando en la torre, nos dio en la torre. Cuando pasó eso de que cambiaron, hubo un cambio con todos los jefes que eran los jefes, los mandaron más arriba de un puesto más arriba como supervisando a todos. Y los que seguían, que a mí me pasó, mi jefe era sección Luquín, en la plomería, pues yo subí a jefe y todos subimos a jefe. Era un pinche pleberío que subimos varios yo tenía 24 años cuando subía a jefe. Y otro más chico, el padre estaba más chico y el Maduro estaba un poquito más chico. Sí, bueno, como se fue, como dice él, falleció el mero jefe, que era el general. Pues las cosas ya no fueron igual. No fueron igual. Y poco a poco se fueron mermando, al modo de que ya no pudieron sostener la empresa. Entonces, como tenía varias empresas, era un consorcio de empresas, entonces decidieron venderla. No sé qué forma lo venderían, y las compró el gobierno y la hizo como para estatales. Pero como ni el mismo gobierno la puso, la volvió a vender. Inclusive le pasó a ser empresa de la más importante. La llegó a vender, la compraron personas que no tenían conocimiento sobre cómo se manejaba. Y hasta ahí llegó el Sausal. Y hasta ahí, y posteriormente, con tan mala suerte, que después se decretó por medio de los gobiernos el embargo atunero. Aparte. Entonces el embargo atunero lo iba a empeorar, porque ya no podían pescar atún los barcos mexicanos, ya les prohibieron pescar atún. ¿Por qué? Porque el embargo atunero vino porque se desató de que el pescador mexicano, el cardumen del atún, andaba mucho delfín, y según inventó Estados Unidos, de que los pescadores mexicanos, el delfín que agarraban dentro de la mancha de atún, lo mataban, y no era así. No. Pero se unieron más países extranjeros, se unieron contra el embargo atunero. La prueba está que no se ha liberado de todo, se liberó una parte, pero pues desgraciadamente mientras eso pasó, se vendió la empresa a personas que desconocían cómo se maniobraba este tipo de empresa, pues se fue para abajo. Eso es el embargo atunero. El embargo atunero. Posteriormente se vendió la empresa. Pero sigue existiendo la etiqueta Atún Dolores, sí. y la balbita también. ¿Ya ves cómo se quedaron con la balbita? Sí, sí. La empresa. ¿Sí? Es lo que vale. La empresa creó sus propias marcas. ¿Sí? Marca Calmex, marca Dolores, Economía, Del Monte. Esas eran marcas de la empresa. Entonces tú ibas a un mercado a comprar atún, a comprar sardina, pues tú te ibas a la marca que querías, pues sí, que era de la empresa.
pero cuando lo agarró otro dueño, cuando vendieron la empresa, separaron las marcas y vendieron la pura empresa. Porque todavía existe por allá. Sí, no existe. Pero la cuestión es que cuando no vendieron juntos la empresa con las marcas que manejaban, sino que las dividieron. Entonces vendieron la empresa, pero las marcas quedaron con ellos. Entonces cuando ya la sacaron a venderlas, ellos se dieron cuenta y no quisieron comprar la marca. Quisieron trabajar la marca que ellos traían, que era Maredén. ¿Y quién conocía la marca Maredén? Nadie. Nadie la conocía. Ahí fue cuando no pudieron ellos sostener la empresa. ¿Por qué? Porque no vendían producto. Nadie lo compraba. Y ahí fue cuando decidieron cerrar la empresa. Nosotros, Sí fue muy... nosotros también teníamos un sindicato de nosotros, que era le decían el de pescadores y el de tierra. Teníamos nuestro propio, donde hacíamos nuestras sesiones. Era tan bonita. Ahora no se miran que venga la música por aquí, los grupos, ¿no? Oh, sí. Que no llegan, nunca, porque no hay dinero. Y en aquellos tiempos, aquí estaban los Moonlight y que los Mueques y los Freddys y los mejores. Sí, porque Aquí. había bonanza, pues, la gente ganaba muy bien aquí, muy bien. Y teníamos, gracias a Dios, teníamos una empresa que apoyaba en todo, pues, en deporte, en lo social, en lo laboral, en todo. No, era un paraíso trabajar en la empresa porque el general era el dueño, pero más que nuestro patrón, el general miraba a su trabajador como hijo, le daba lo mejor. Abelardo L. Rodríguez. General Abelardo L. Rodríguez. La mayoría de gente que llegó, hace rato comentamos la cuestión de el Rey Sol, la Pepita. Sí. Toda la gente llegó del sur. Unos llegaron porque cerraron la compañía del boleo en Cachanía, en Santa Rosalía, las minas. La cerraron. Toda esa gente de Santa Rosalía vino ahora a Guaymas, Mexicali, El Sausal y Ensenada. Por ejemplo, ahí donde está la Cruz Roja, le dicen, toda la gente le llama Cachanía, La Cachanilla. pero, sí. pero en realidad se llama Territorio Sur. El territorio sur. Toda la gente que llegó era Cachanía y toda la gente que llegó aquí, todo eso, era de Cachanía. Tu papá era de La Paz, ¿verdad? De La Paz. Así. Entonces, vinieron a dar y yo decía, bueno, ¿por qué toda la gente que vino de por allá llegó de jefe? Ya venía acomodado. Pero ya cuando miré el boleo, las horas que se miran la historia, todo eso que te los pasan, dice, pues con razón. No, pues eran aparatos más grandes que los que estaban aquí. Pues todos llegaron y los acomodaron de jefe. Sí, venía. Muchos llegaron y se acomodaron porque el general le encantaba el béisbol. Aquí llegaron a venir equipos de Chihuahua, de otras partes, porque juegan contra el equipo del general que tenía. Mi padre y mucha gente eran los beisbolistas que ya venían de allá del sur de la Baja. El general apoyaba mucho El deporte. Él, fíjate que hizo la pesquera. Entonces el general se dio cuenta de que había muchas familias, no había escuela. Él le hizo una escuela, desgraciadamente la tumbaron. Posteriormente... Artículo 123 de Posteriormente... la escuela. El general se dio cuenta que estaba creciendo el Sausal y era muy difícil en Ensenada en ese tiempo, no había ni carreteras. Entonces él le hizo la cooperativa aquí a los trabajadores que tuvieran pues las cosas necesarias para vivir, como comida, todo lo que necesitaban. Le hizo un billar a los trabajadores para que en sus ratos de entretenimiento que se reunieran y jugaran ahí. En la parte esa te voy a enseñar el edificio que le hizo. Hizo la escuela. Te digo, él se preocupaba mucho por su gente, por sus trabajadores. Y por supuesto en el deporte. Pero no estuvo aquí empresas, ¿eh?
porque en Ensenada estaba la Peninsular, que también era de él. Y trabajó mucho también de Cachanilla. En Cedros hizo otra, y en Bahía Tortuga otra. Sí, eran varias empresas. Sí, creo. que fue lleno. Pero la principal era la pesquera. Esta. Y posteriormente estaba la Peninsular, al entrar a Ensenada. Hay una que se llama el Pueblo Nuevo, hay un lugar que hace baile y todo. Ahí era. Ahí estaba una empresa. Órale. Porque en Ensenada, ya no estamos yendo para allá, todo el bulevar era playa. A donde está el Rivero Pacífico, la bar de esa, la banqueta, ahí pegaba el agua. Recuerdo haber conocido a un señor que se encargaba de cuidar el campo. Andaba en bicicleta mucho el señor. De aquí. Sí, de aquí mismo. Tano. ¿Cómo? Chaparrito. Sí, Sí. y él me comentó que él se vino a Ensenada precisamente por el trabajo de dinamitor, utilizaba dinamita. Él trabajaba en las carreteras, trabajaba con la máquina pesada. Exacto, y él ayudó para hacer todo ese bulevar. No, es que aquí el que le llaman el mosquito. Sí. No, ese cerro llegaba hasta la punta donde llegan los barcos grandes, hasta allá llegaba. Sí, lo desbarataron. Sí, rellenaron todo eso Sí. del Riviera, no, más allá todavía. Sí. Hasta ahí está donde está la entrada al bulevar. Pues, Ahí había un muelle. ¿sabe a dónde llegaba, compa? Allá en Ensenada, donde está el hospital del Belmar. Ah, el Belmar. Ahí, Sí. hasta ahí llegaba. Sí. Órale. Yo le digo porque nosotros cuando jugábamos fútbol, jugábamos en un campo que se llamaba el Playa. Playa estaba por la primera. Y atrás del Playa había unos campitos que pusieron ahí que le decían los Playa. Hasta allá llegaba, atrás de la... Sí, el Riviera, estaba el Riviera y estaba la arena. Sí. Hasta ahí llegaba la... Pero daba vuelta y se metía para adentro así. No, sí. Y aquí, pues sí, igual era como va, pero nuestra tristeza, todo eso. Pues el tiempo cambia. No, sí. Pues, cambian. ¿Verdad? Pues tiene que evolucionar. Pues. Sí. Pero sí, nosotros recordamos, como te digo, recordamos y pues ahorita lo ves y dices, y me acuerdo cuando me metía para allá, o me acuerdo cuando estaba el muelle de madera, donde atracaban los barcos para descargar la sardina, que se trabajaba en la pesquera. Ahí donde está eso amarillo, mira, esa torre amarilla, Sí. hasta ahí llegaba el muelle de madera y ahí trabajaba el barco lleno con sardina. Y de ahí, por medio de agua y todo eso. ¿Sabes cómo llegaba para allá? Llegaba el barco y con un chupón lo jalaba y lo echaba a un canal que estaba en lo alto. Lo echaba ahí y de ahí con unas bombas de agua lo puchaba hasta para dentro de la pesquera, como unos 200 metros para allá. Todo el pescado no se golpeaba. Venía todo limpiecito porque era todo con agua. Del barco salía con el chupón con agua y lo aventaba allá y la otra, o sea, para meterlo hasta los tanques donde se iba a cortar y todo eso. Sí, pues aquí había, y lo que yo me doy cuenta, y yo recuerdo, tenía 7 barcos, la pesquera, sardineros. Y pues ahí estaban fondeados, ellos fondeaban ahí y ya pues salían. Y ya había mucho sardina aquí, macarel, todo eso. Entonces los barcos salían cerquita y ya llegaban. Se atracaban al barco y traían sus bodegas, eran barcos de madera. Y había un chupón, como dice él, y lo metían en la bodega y la bodega, el chupón jalaba el pescado y por medio de un canal llegaba a tanques adentro de la pesquera. Y ahí donde se cortaba había máquinas y trabajadores. El pescado llegaba aquí y estaba una banda y cortaban la sardina. Ya se llevaban unos tanques y ahí pasaban a las mesas donde le empacaban la sardina, pero ya cortadas sin cabeza. Tiene otra historia, pues es que en veces nos adelantamos y en veces nos atrasamos. Adelante, sigamos. Excelente.
la gente que el general trajo gente del otro lado para comenzar a enseñar a la gente de aquí, a empacadoras de pescado y alguna gente que trajeron, que eran pochas pues mexicanas, pero eran de allá, de los Estados Unidos. Y ellas aprendió, aquí quedaron muchos, pues aquí se quedaron. Todo eso lo trajo el general de allá, de atrás. Y enseñaron a la gente, aquí se quedaron también. Aquí hay familias, algunos dependen de ellos. Pues. Un cuñado mío, su abuela ya venía, doña Carmen, ¿no? Por allá. Sí, muchas Sí. personas la trajeron de afuera. De afuera. Para empezar a elaborar. El campo que está ahí se llama Ernesto Moreno. Sí. Y ese era una de las personas que venía El con. primer mayordomo. Y venía del otro lado. Sí. Él y su esposa, doña Paz. Vinieron, fue los primeros. Ajá. Todas así El primer gerente y el primer ingeniero eran de Estados Unidos. Ahí tengo un documento donde narra todo eso. Tiene bastantes documentos, ¿verdad? Tengo un poco de los documentos. ¿Los guardaba o cómo los archivaba usted? No, pues es que uno me los han regalado. Otros me lo han prestado, me dan copias y yo los guardo porque esa es la historia. Pues. Sí. Ya no hay mucha gente en el Sausal que pueda decir, no, pues yo traje la pesquera, yo empecé cuando la pesquera, no, ya no hay. No. Pero todos esos documentos te van guiando, pues te van enseñando la historia que uno no vivió, pero esos documentos te lo dan. Ahorita que mencionan todo esto de documentos, fotografías, ¿no creerían que sería interesante tener una especie de museo del Sausal aquí para la población, o sea, con acceso libre, que lo puedan visitar y que no les quede tan retirado? Porque creo que la casa del General Rodríguez se quedó como un patrimonio de tipo museo, ¿verdad? Sí, cultural. Pero no cualquiera puede llegar allá y entrar. No, tienes que canalizarte bien ahí a qué vas y qué es lo que vas a hacer. A eso me refiero, o sea, tener un museo precisamente del Sausal por los sausaleños. Sí, sería bueno. Casualmente, esta festividad que hubo, donde tú viniste, esa es una de las cosas que nosotros estamos promoviendo. Sí. Que se recuerde el Sausal, lo que es la historia del Sausal, que no, porque antes lo que era aquí la fiesta, que era, ¿cómo se puede decir? Cada año, era por el aniversario. El cambio de mesa directiva del sindicato de nosotros, Sí. Que era el 2 de agosto. Era el 2 de agosto. O cayera el día que cayera, pero este evento va a ser el primer Primera semana. de agosto. Y esa es casualmente, nomás que como fue muy prematuro esto, faltaron cosas que, de hecho, andan los muchachos ahí, andan promoviendo, recopilando historia. Sí, claro. Hay un muchacho, José, Ajá, sí. anda, y él anda recopilando para plasmar en revistas, no sé, la historia. La revista del Sausal también estaría muy bien. Creo que ellos andan sobre eso. Y nosotros, bueno, hemos agarrado amistad con él y le hemos proporcionado información. Y esa es la idea, pues. Esa es la idea de que la historia no muera, pues. Si yo me voy y él se va, o las personas que realmente vivieron ese tiempo, pues ya no están. Pero nosotros andamos luchando por eso, Sí. para que la historia siga viviendo. Un museo sería lo ideal, Uf. ¿sí? Con fotos, ya ves la tecnología ahorita cómo está. Ahorita tú grabas algo y ahí va a quedar. Sí, Tú apretas un botón y haz de cuenta que tú estás narrando la historia que no viviste, las generaciones que vienen. Oye, vivo en el Sausal, pero este pueblo donde nació, ¿quién trabajó? ¿Quién? Sí. No, ahí va a quedar. Sí. Pero desgraciadamente se han comenzado muchas cosas, pero no se han llevado a cabo por una cosa o por otra. Pero la idea de nosotros ahorita es, ya comenzamos, ya se hizo el primer evento, pero la idea es tener, sí cierto, un baile, convivencia, pero mostrar en gráficas o alguien semblanzas
de lo que fue antes, cómo inició este pueblo, cómo la pesquera,